Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, aló. Yes, yes, ya. Ok, very good. Ya. Ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir la pantallita. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar con esta. El día de ayer con el profesor vieron, hola, hola, derivadas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Y la interpretación geométrica de la derivada, que es la, eh, la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy lo que veremos va a ser las aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Veremos aquí. Permiso, voy a... Eso. El título de la canción entonces va a ser hoy día aplicación de la derivada. ¿Ya? De la derivada. Muy bien. Entonces, podemos ver dos grandes aplicaciones de la derivada que corresponde a los primeros que nada es con el tema de la análisis de curvas, ¿ya? Análisis de curvas. Dentro de eso, de análisis de curvas, nosotros podemos ver lo que se llaman los intervalos de o análisis de una función, o sea, pongamos aquí más de curvas para hacer análisis de funciones o de gráficos, ¿ya? Entonces, dentro del análisis de curvas podemos ver intervalos de crecimiento o de crecimiento, donde una función sería, en qué intervalo una función sería creciente o decreciente. Perdón, de una función. Ya dada una función, ver en qué intervalos es creciente o decreciente. Puntos de inflexión. Puntos de concavidad, ¿cierto? O análisis de concavidad, donde la función es cóncava, ¿no? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ya vamos a ver esos conceptos. Máximos o mínimos. Voy. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Jóvenes ahí? Claro, carita física, no son, ¿cierto? Ya. La concavidad, si es feliz o chiste, ¿cierto? Ahí está la concavidad, ¿cierto? Claro. Y todo esto lo podemos ver con los criterios que vamos a ver a continuación de la primera y segunda derivada. ¿Ya? Entonces podemos ver todo eso todo esto se unifica con criterios
de primera y segunda derivada. ¿Ok? De una función. ¿Ok? Y además tenemos otras aplicaciones. Otra aplicación que corresponde a los problemas de optimización. ¿Ya? Entre otras cosas, pero... problemas de optimización. Perdón. Entonces aquí se van uniendo estos criterios de la primera y segunda derivada. Ya. Entonces aquí lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver un criterio de la primera derivada que nos va a indicar dónde la función es creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces primero quiero ver la intuición. ¿Sí? La intuición, después ya formalizaremos con la matemática. ¿Ya? Ahí me dicen si yo me puedo mover acá. Permiso. Entonces aquí yo tengo una funcioncita graficada. Yo recuerden que, ¿sí? Que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Ya. Pregunta. ¿Cómo es la pendiente de esta recta ahí, tangente? ¿Cómo es la pendiente de la recta que está trabajando en el intervalo? A ver ahí. Es positiva, que es creciente, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta aquí es positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que la primera derivada debe ser mayor que 0. Pero si yo me muevo a lo largo de la curva, me sigo moviendo, aquí después ya empieza a tener una pendiente negativa, ¿sí? O sea, la función es decreciente en algún intervalito, ¿ya? Y si me sigo moviendo, sigue siendo decreciente, y luego crece de nuevo la función, ¿ya? La pendiente es positiva. Entonces, el criterio de la primera derivada nos indica en qué intervalo la función va a ser decreciente o decreciente. Creciente o decreciente. ¿Bien? Y eso tiene que ver con la pendiente de la recta, que es la primera derivada. ¿Ya? Eso es como para ir motivando lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver unos conceptos, porque la típica pregunta, determine los intervalos donde la función es creciente o donde la función es decreciente. Entonces, previamente nosotros tenemos que definir lo que se llama un valor crítico, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, les voy a mostrar a continuación. Si se están dando cuenta, que se los voy a subir también este puntito. Con este PDF después lo paso y lo subo. Copiamos ahí. Y me voy aquí a la siguiente página, papá, y pegamos. Ya. Bueno, ahí está. Más que nada, aquí está la definición. ¿Cuándo decimos que es estrictamente creciente o cuándo decimos que es estrictamente decreciente? ¿Ya? Pero lo que me interesa es que yo tengo una función que va de los reales a los reales. ¿Ya? Lo que me interesa es lo siguiente, la definición que yo les muestro aquí. Esta definición es la que me interesa que sepamos encontrar lo que es un valor crítico. ¿Ya? Lo que es un valor crítico. ¿Qué es lo que es un valor crítico? Un valor crítico, llámese un valor crítico a cualquier punto que está en el dominio de la función,
¿sí? Cualquier numerito que está en el dominio de la función, y para hacer un valor crítico, lo que debe ocurrir es que la primera derivada en ese punto debe ser 0 o la primera derivada en ese punto no debe existir. ¿De acuerdo? Ahí me dice, ¿ya? ¿Sí? A ver, aquí dice, perdón, sorry, que tenía que leer ahí, profe, en una función anterior, claro, Francisca Parada, efectivamente, en la función anterior hay intervalos donde la función es creciente o es decreciente, ¿sí? Hay más de un intervalito, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primero que todo, para poder estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función, tenemos que tener claro lo que es un valor crítico. Un valor crítico es un punto que pertenece al dominio de la función tal que la primera derivada es igual a 0 o la primera derivada no existe. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué es importante, damas y caballeros? Porque a partir de eso nosotros vamos a encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Ya? Importantes. Lo voy a resumir aquí los pasos para determinar cómo saber si una función es decreciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, este teorema es lo que se llama el criterio de la primera derivada. ¿Ya? Este teorema es el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué nos dice? Fíjese que nos dice que si una función es creciente en un intervalo cualquiera, sí, solo sí, su primera derivada es positiva. O sea, lo que debo hacer para determinar si una función es creciente es determinar los valores donde la primera derivada es mayor que 0. ¿Ya? ¿Ven? Claro, f', claro. Esto, f' es lo mismo, f' de x. A ver, algo de notación, por si acaso. ¿Eh? Cuando escribo aquí f' de x, es lo mismo que escriba la derivada con respecto a x de nuestra función psi. ¿Ya? Esta coma que está ahí es la primera derivada. Si me aparecen dos comitas aquí, uno también lo puede escribir como la segunda derivada, ¿ya? De la función. Y podemos calcular tantas derivadas como queramos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, haremos eso. Claro, ahí, aquí cuando me aparecen dos comitas ahí, es porque tengo que derivar dos veces la función. O sea, uno lo puede escribir así, la segunda derivada de f de x, que es lo mismo que la derivada de la derivada de la función. ¿Ya? ¿Está bien? Hay varias cositas. Entonces, ¿qué nos dice este teoremita? Nos dice, bueno, cuando una función va a ser creciente, si en un intervalo, si la primera derivada es mayor que 0 para cualquier numerito que esté en ese intervalo, y va a ser decreciente en un intervalo i si la primera derivada es menor que 0. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con esto, nosotros con este teorema, esto es lo que tenemos que saber, porque es el criterio de la primera derivada. Si se dan dando cuenta, hay una definición aquí arribita, esta definición es la definición formal de una función que es creciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿ya? Pero ya que estamos en la parte del curso que se llama cálculo diferencial, y en particular aplicaciones de la derivada, entonces nosotros podemos caracterizar mediante la primera derivada de la función si una función es creciente o decreciente, y esa caracterización nos da este teoremita 1. ¿Ya? Entonces nosotros podemos caracterizar cuándo una función es creciente o decreciente
de acuerdo a este teorema que les mostré hace un momento. Bien, por lo tanto, para determinar, aquí les voy a poner aquí una flechita. Ahí, la flechita ahí, ¿Cómo podemos entonces razonar o entender o qué pasos seguir para saber los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función? ¿Ya? Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Perdón ahí, perdón. Debemos seguir los siguientes pasos. Así para que se entienda, ¿ya? Siguientes pasos, son 3 pasos importantes. Siguientes pasos. Ya el paso 1, primer paso es derivar la función, ¿ya? Derivar la función. El paso 2 es encontrar los valores críticos, ¿cierto? Encontrar valor crítico. ¿Y cómo nosotros encontramos los valores críticos? Encontrando aquellos valores donde la primera derivada es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces queremos encontrar aquellos valores donde la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe. Eso sería por definición un valor crítico, que es la definición 3 que está aquí. ¿Ya? 3. Una vez que hemos encontrado los valores críticos, ¿sí? Debemos determinar en qué intervalos, voy a poner aquí, la manito para este lado. ¿En qué intervalos la función es creciente o decreciente? Entonces ahí es donde tenemos que, fíjense que acá nosotros tenemos que resolver una inecuación, ¿sí? Y cuando resolvíamos inecuaciones nosotros utilizábamos la tabla francesa, ¿se acuerdan, no? Hacíamos una tabla llamada tabla francesa. Tabla francesa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando teníamos que saber si era que, bueno, aquí implícitamente nos dice, ya sabemos que tenemos que resolver una inecuación, dónde es mayor que 0, dónde es menor que 0, y ahí hacíamos la tabla francesa cuando resolvíamos inecuaciones, ¿sí? ¿Vale? Ahí está. Esos son los 3 pasos fundamentales para entender o que hay que seguir para determinar si una función es creciente o decreciente, ¿ya? ¿Vale? Anoten eso y me avisan porque vamos a hacer un ejemplito para ver cómo opera esto, ¿ya? Y después se sigue replicando casi el mismo razonamiento, pero en lugar de trabajar con la primera derivada,
Vamos a trabajar con la segunda derivada, igual vamos a construir una tabla y vamos a ver dónde si los puntos de inflexión, dónde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, etcétera, etcétera. Dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. ¿Ya? Bien, sí. Vamos a ver hasta donde alcancemos hoy día, ¿sí? ¿Está bien? Pero importante es que, independiente de la función que uno les vaya poniendo, los pasos van a seguir siendo los mismos. Entonces, si uno entiende lo fundamental y se acuerda bien de lo que es derivar, fíjense que todo esto es derivado, ¿eh? Entonces no debería haber problema si uno le cambia una función por otra, ¿ya? Entonces, me avisan y podemos pasar a la siguiente página para hacer un ejemplo. ¿Dale? Vale, la vamos a más tranquila, tranquila. Profe, ¿Sí? entonces derivar siempre es como lo mismo. Perdón, mi niña, estoy... Con las reglas de... Sí, o sea, todo esto lo que vamos a ver a continuación es derivada, derivada, derivada. Hay que saberse, eso sí, para poder derivar hay que saber esas reglas de derivación que hayan visto, que vieron el día de ayer con el profe Víctor. ¿Ya? Ah, ya entiendo. Sí, sí. Ya. Ahí me avisan si puedo pasar a la siguiente página. Pase el ejemplo. Tranquilo, anoten bien porque lo ideal es que ustedes vayan teniendo claritos estos pasitos para lo que viene. Ya. ¿Puedo pasar a la siguiente página que me dice el público? Sí, sí. Voy a pasar en 3, Sí, profe. 2, 1, página siguiente. Ya. Permiso. Veamos que nos prepara otro ejemplo aquí. Aquí hay un ejemplito. Ya. Ahí tenemos. Ahí sí. Y nos vamos acá. Entonces me quise determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento en la siguiente función. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Solución. Ah, solución. Mi función es esa que está ahí. Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 1, damas y caballeros? Derivar la función. ¿Ya? Entonces, encontremos la derivada primero de la función. F, ¿cuál sería la derivada de esta función? ¿Cuál sería la derivada de esto? Aquí hay que acordarse de algunas reglas de derivación. Si yo tenía
la derivada con respecto a x de x elevado a n, que es lo mismo que escribir x elevado a n, esa comita que está ahí, era n por x elevado a n menos 1, donde n es un numerito real. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función, damas y caballeros? Si yo hago esto, voy a escribirlo con una notación de diferencial. Voy a derivar mi función. Esta d dividido por dx es que esté derivando con respecto a x. Eso aquí está. Ya, entonces esto sería igual a ver qué me dice. Ya, ¿Es listo. por ¿Cierto 3 que por sí? x elevado a 2 o no? Muy bien. Y después, menos la derivada de esto, fíjense, lo vamos a hacer aquí por si acaso, la derivada de x de x al cuadrado, de x cubo, perdón, es 3x al cuadrado. Ahora, me queda la derivada con respecto a x, este 2 lo voy a dejar afuera, y tengo que derivar con respecto a x eso. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de x? Esto es como que si estuviese elevado a 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces me dice que va a ser 1 por x elevado a 1 menos 1. Eso sería lo mismo que 1 por x elevado a 0. Y eso claramente es 1. ¿Ya? Así que no hay nada más que hacer acá. Y la derivada de un numerito, porque tengo que derivar, eso va a ser siempre 0. Ya, la derivadora constante va a ser 0. ¿Ya? Así que la primera derivada de la función es igual a 3x al cuadrado menos 2. Ya. Paso 2. Tenemos que encontrar los valores críticos. Y los valores críticos son aquellos valores donde la primera derivada es 0. Entonces tengo que resolver esto. ¿Ya? O donde la primera derivada no existe, pero en este caso, como esto es una función continua. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué ahí quedó el menos 2 si al lado puso que la derivada de una constante es 0? No entendí eso. No, porque tengo, no es lo mismo que tener menos 2 que tener menos 2x. Porque yo estoy derivando, Ah, ¿cierto? entonces ese 2 es del 2x. Claro. Ah, ¿Cachai? ya, ya. Esto tengo que derivarlo. ¿Qué es lo que tengo que derivar con respecto a x? Este menos 2 que está aquí. Menos 2x, ¿cachai? ¿Sí? Ujú. Y Sí. eso me queda menos 2 solito. Ahora el otro, ¿por qué? Porque está unido, este menos 2 está multiplicando la x. En cambio aquí, este menos 2 está solito. Entonces ese menos 2, la derivada con respecto a x de menos 2, eso vale 0 porque es constante, no está acompañado por ninguna x, ¿cierto? Sí, ¿Ahora sí, sí? sí, me quedó claro. Ya, súper, súper. Bien. Ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que encontrar la primera derivada e igualarla a 0 para saber en dónde en qué valores de x la primera derivada sea nula. ¿Ya? Entonces esto es equivalente a escribir 3x al cuadrado menos 2 igual a 0. ¿Sí? Esto sería equivalente a resolver la ecuación 3x al cuadrado igual a 2. O sea, me está diciendo que x cuadrado es igual a 2 tercios. Es decir, si yo saco raíz cuadrada, me dice que x es igual a más menos raíz de 2 tercios. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2 tercios. Entonces, ¿qué me puede ayudar ahí con la calculadora? ¿Cuánto sería la raíz de 2 tercios? Por favor, ahí. Si no, espérame. Permiso. Si no, nos vamos por acá, por acá, por acá, por acá. No. Ahí sí. Calculadora. Panamá. Y aquí, vamos a poner aquí
raíz de 2/3. Enter. Y para que me lo muestre, lo vamos a escribir como eso, que sería 0,81, lo vamos a dejar, ¿ya? 0,81. Entonces esto sería 0,81, más o menos 0,81, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los valores críticos son x igual a menos 0,81 y x igual a 0,81. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y el paso 3. El paso 3 es determinar, ¿cierto? Determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una tablita. A ver, no voy a alcanzar acá, pero vamos a ver. Lo que tenemos acá es, dice que entonces aquí yo voy a tener mis valores críticos, ¿no? Entonces, esto me va a generar los siguientes intervalos. Vamos, desde, fíjate que tengo menos 0,81 y 0,81, o sea, puedo ir desde el menos infinito hasta menos 0,81 abierto. ¿Por qué abierto? Porque yo quiero saber, quiero determinar dónde la primera derivada es mayor que 0 o dónde la primera derivada es menor estricto que 0. ¿Ya? ¿Vale? Luego la posibilidad es que esté, encontrar un intervalo que esté en menos 0,81 y después en 0,81. Y aquí estaríamos entre 0,81 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Aquí, como yo quiero hacer la tablita francesa, que después yo la voy a copiar al otro lado, pero aquí yo voy a tener, necesito lo que se llama acá un valor de prueba. Lo que vamos a llamar aquí nuestro valor de prueba. Y ese valor de prueba le vamos a llamar K. Luego, ese valor de prueba lo vamos a tener acá. Luego tengo que analizar qué sucede con la primera derivada en mi valor de prueba, que puede estar en ese intervalo, o en ese intervalo, en ese intervalo. Y luego analizaremos el signo de la primera derivada en mi valor de prueba. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí me dicen ustedes para poder, ¿cómo se llama? Pasar a la siguiente página. ¿No tenéis acá? Buscar una buena letra. Profe, podría ser el 1, ¿cierto? Ah, El -1 podría ser, ¿cierto? claro. Para el lado izquierdo, ¿cierto? En el primero sí. Sí, súper. Sí. Sí, sí, sí. Ahí anoten y después lo hacemos en la siguiente página voy a anotar la misma. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que se hizo, se derivó la función. ¿Para qué derivamos la función? Para saber dónde la primera derivada es igual a 0, tengo que resolver la ecuación f' de x igual a 0.
encuentro los valores de X, y esos son los valores críticos. Y estos valores críticos son aquellos que me van a dar los intervalos donde la función va a ser creciente o decreciente. Entonces necesito darme un valor de prueba, analizar qué sucede con la primera derivada en ese valor de prueba que ustedes se dan, y luego analizamos los signos. ¿Ya? ¿Vale? Y el valor de prueba va a depender de los intervalos. Por ejemplo, si yo estoy considerando el intervalo menos infinito, menos 0,81, tengo que darme un valor que esté en ese intervalo. Puede ser menos 1, como decía la compañera. Ahora, si yo estoy en el intervalo menos 0,81 y 0,81, un valor de prueba efectivamente puede ser un 0, porque ese 0 pertenece al intervalo que está acá en medio. Y luego, para el intervalo 0,81 más infinito, puedo jugar con el mismo 1, porque el 1 pertenece a ese intervalo. Y ahí vamos a... Eso queda a gusto del consumidor, ¿eh? Pero lo importante es que ustedes elijan un intervalo, un valor de prueba que pertenezca al intervalo donde están analizando el signo, ¿ya? Claro, porque tengo tres intervalos, tengo el menos infinito menos 0,81, o menos 81, menos 0,81 y 0,81, ese otro intervalo, y este va a ser otro intervalo, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Eso claramente va a depender ahí de, fíjense que acá tengo dos puntos críticos, pero ¿qué hubiese sucedido si hubiese tenido solamente un punto crítico, o un valor crítico, perdón, solamente un valor crítico? Entonces voy a tener que analizar qué sucede solamente dos intervalos, ¿ya? ¿Sí? Claro, podría ser menos 1, 0 y 1, ¿sí? Ya. Vamos al... ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Les parece? ¿Sí? Ahí me dicen. Ya. Entonces en esta página vamos a hacer todo, ¿no? Vamos a pasar que la primera derivada era 3x al cuadrado menos 2. Y aquí yo me voy a extraer un poquito. Puedo trabajar acá con el intervalo menos infinito, menos 0,81. Luego sería abierto ahí. Menos 0,81, 0,81 abierto, y luego puedo jugar con el 0,81, perdón. Ahí. 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 Aquí juego con eso. Y aquí voy a poner... Voy a poner aquí valor de prueba. Y lo vamos a marcar. Aquí vamos a tener f' de k, y aquí vamos a tener signo. Ya. Como decían por ahí, elijamos menos 1, con k igual a menos 1. ¿Qué va a suceder con la función evaluada en menos 1? ¿Cuánto le da la función, la primera derivada, perdón, evaluada en menos 1? ¿Cuánto sería entonces eso?
es 3, ¿cuánto te doy? Es 1, ¿cierto? 1, mayor que 0, ¿sí? Entonces, acá tengo un signo positivo, ¿vale? ¿Sí? Y si la primera derivada es positiva, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Es creciente o decreciente? Creciente, ¿cierto? En ese intervalo. Bien. Creciente. Ahora nos vamos a dar un K igual a 0, que pertenece a ese intervalito. ¿Cuánto vale f' evaluado en 0? Vale menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es menor que 0. Así que en ese intervalo, la primera derivada tiene signo negativo, por lo tanto va a ser decreciente. ¿Ya? Y ahora nos vamos a tomar K igual a 1. F' evaluado en 1, ¿cuánto les da ahí? Lo mismo, es 1 mayor que 0. La primera derivada en ese intervalo es positiva, así que va a ser creciente. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Se entendió? No, pues tengo que inventar una gráfica de una M. ¿Sí? Pero si usted quiere, a ver ahí, GeoGebra, a ver aquí en este caso. Bueno, aquí tengo que GeoGebra. Primero, antes que todo, antes de la gráfica, vayan sabiendo lo que tienen que hacer. Por aquí tengo que x igual a x al cubo. Menos 2x menos 2. Ahí tienen la gráfica de la función. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función que estamos considerando. ¿Está bien? Entonces, por acá estaría, va a ser creciente, luego va a ser decreciente y luego va a ser creciente. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, permiso. ¿Cuál sería la conclusión? Voy a copiar aquí. Déjenme cachar si puedo. No sé si lo puedo hacer. Esta sería la función, ¿no? Una parte nomás. ¿Ya? Lo copiamos y lo pegamos. Entonces, ¿qué nos dice? Luego, la conclusión es que luego la función es creciente, ¿dónde? A ver, ¿dónde es creciente la función? ¿En qué intervalo? Menos infinito y menos 0,81. ¿Solo ahí o no? ¿O falta algo más unido con él? Con el otro que va de 0,81 hasta el infinito Claro. positivo. Claro, por aquí estaría, fíjese que por aquí estaría el menos 0,81, luego decrece y el 0,81 estaría por acá, ¿sí? Y ahí empieza a crecer nuevamente. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo, no? Por ahí. Y es decreciente, ¿dónde? ¿En qué intervalo?
entre estos dos, por cierto, ahí debe empezar a crecer. Y que sería en el intervalo menos 0.81, 0.81. ¿Sí? Vale, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien. ¿Vale? Ahí anoten eso. Este igual se lo subo, esta puntita, pero vayan anotando. De ahí me avisan si podemos pasar al siguiente ejemplo. ¿Ya? Esto es solamente análisis de crecimiento o decrecimiento de una función. Análisis de curva. Ya. A ver. Sí, sí, muy parecido. No, para este ejercicio solamente nos pedía crecimiento y decrecimiento para esta función. Pero ojo que falta. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué sucede si tengo? A ver, sí. Igual vamos a hacer un análisis donde la función es creciente, pero ahora la función es una división de polinomios, ¿cierto? Es una fracción, ¿cierto? Una función donde aparece una división de polinomios. ¿Ya? Entonces igual vamos a, ¿qué hay que hacer primero para ver dónde es creciente y decreciente esta función? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el público? Paso 1, Deriva. Derivada. Derivarla. ¿cierto? Eso. Encontrar f' de x. Ya esto está un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque yo derivar esto es derivar en la regla del cociente, ¿cierto? Es la regla del cociente. Y la regla del cociente, la regla de derivación para el cociente de dos funciones me dice lo siguiente. Es el denominador, x al cuadrado menos 4, por la derivada del numerador, y el numerador es x al cuadrado más 1, menos el numerador, que es x cuadrado más 1, por la derivada del denominador, que es x al cuadrado menos 4, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. O sea, ya. Bien, esa es la regla del cociente para derivadas. Bien, vamos a ver qué onda. X al cuadrado menos 4, la derivada con respecto a x, ¿cuánto sería esta derivada, damas y caballeros? ¿Cuánto me daría? 2x. Excelente, ¿cierto? Por 2x, ¿cierto? Menos y la derivada de esto también es 2x, ¿no? Sí. Bien. Y todo eso dividido por el denominador al cuadrado.
Vamos a ver qué onda. Vamos a hacer las multiplicaciones respectivas aquí. Me quedaría 2x al cubo menos 8x menos, abro paréntesis por acá, igual 2x al cubo, de un 3 ahí, más 2x dividido en x al cuadrado menos 4 al cuadradito. ¿Qué me dicen ahí? Ya. Vamos a ver qué pasa. 2x al cubo menos 8x menos 2x al cubo más 2x, ¿cierto? Menos 2x, perdón ahí. Menos, porque estoy afectando el signo acá, menos 2x. El 8 es de multiplicar ese por ese. Estoy multiplicando este por este y ese por ese. ¿Sí? Lo mismo ahí. Y ahí 4 por 2 es menos 8, ¿cierto? Después multiplico ese por ese y después ese por ese. ¿Sí? ¿Vale? Ya, de nada. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Chao, chao, ¿cierto? Chao, chao. Y me queda menos 8x, menos 2x, que sería menos 10x. Bien. Eso, encontramos entonces cuánto vale la derivada de la función. Bien. Una vez que encontramos eso, tenemos que determinar los valores críticos, ¿cierto? Encontrar valores críticos. ¿Y qué es lo que es un valor crítico por definición? Es cuando la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe. ¿Sí? Ya, entonces, vamos aquí. Fíjese que cuando yo tengo una fracción, si la primera derivada me da una forma como esta, que es una división de dos polinomios, ahí aparece un polinomio en el numerador y en el denominador, entonces tengo que ponerme en dos casos. Es cuando esto es igual a 0 o la primera derivada no existe. Eso sería un valor crítico. ¿Ya? Y eso siempre, en el caso de donde la primera derivada no existe, siempre se hace cuando la primera derivada me quede una división de dos polinomios. ¿Ya? ¿De acuerdo? En el numerador tengo un polinomio y en el denominador tengo otro, entonces tengo que ponerme en el caso en que, ¿para qué valores la primera derivada no existe? Vamos a ponerlo en el caso en que la primera derivada es igual a 0, que es equivalente a decir de que menos 10x dividido por x al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 0. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿a qué se refiere con que por f, comita x es igual a 0 no existe? ¿A qué se refiere con eso? Que no exista. O sea, que No, no, o sea, que no esté definida esa primera derivada. ah, ¿Sí? ya, ¿Sí? Entonces ahí es gracias. donde tenemos que después analizar el denominador. ¿Ya? Fíjate, ¿cuál sería la solución de esta ecuación que nos da? A ver, ¿qué nos da? Esto es equivalente, ¿no? Es clarito que esto es equivalente a escribir que menos 10x es igual a 0, ¿sí o no? ¿Qué me dice el público? ¿Qué me dice el público? ¿Sí o no? Sí, 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 o no. ¿Ah? Sí, Sí, entonces sí. sí.
Sí. Si el numerador es 0, entonces se va, ya no existe. 0 partido con cualquier cosa es 0, ¿cierto? Es 0, sí. O sea, esto sería 0. Ya, pero ¿en qué caso estábamos? Estábamos analizando el caso en el que la primera derivada sea 0. Pero como la derivada me dio una división de dos polinomios, porque en el numerador tengo un polinomio y en el denominador tengo también un polinomio de grado, en este caso sería grado 4. Tengo que ponerme en el caso donde la primera derivada no existe, o qué valores no están en el dominio de la primera derivada. A ver. Excelente, ¿cierto que sí? Entonces, permiso, me avisa si puedo pasar al siguiente, a la siguiente. ¿Para qué valores la primera derivada no existe? A ver. ¿Qué me dice ahí? ¿O qué valores no están en el dominio de la función primera derivada? ¿Dónde? Entonces, en este caso uno dice, bueno, la consulta, ¿la división por 0 está definida? ¿Sí o no? Si yo en el denominador tengo un 0, ¿eso está definido, no? No, No, ¿cierto? no existe entonces. Claro, entonces, ¿para qué valores? Uno tiene que decir, bueno, la primera derivada no va a existir siempre y cuando el denominador se me haga 0, ¿sí o no? ¿Está bien? Eso es. Claro, ¿cierto que sí? Entonces vamos a la siguiente. ¿Profe? Permiso. ¿Sí? Entonces esa es la única forma de que no exista la derivada. Claro, pero ¿para qué? Ojo que no nos pusimos, para el ejemplo anterior, no era necesario saber para qué, por ejemplo, para este, no era necesario saber para qué valores la primera derivada no está definida, ¿por cierto? Porque esta es una función polinomial, pues esa función sabemos que siempre es continua. ¿Sí o no? Ya entendí. ¿Viste? Aquí no era necesario poner en el caso, bueno, cuando la primera derivada no existe. ¿Dónde hay que poner ojo aquí? ¿Cuándo tendríamos que ponerlo en este caso donde la primera derivada no existe? Es cuando en el denominador hay un polinomio, ¿cierto? Y ahí tenemos que analizar, caer con cuidado, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que el estudiante se queda solamente con el caso en que la primera derivada es igual a 0, pero eso va a depender de qué nos dio la primera derivada. Entonces, atención ahí. En este caso tenemos que saber dónde no existe la primera derivada, en este caso acá, es cuando el denominador se me haga 0, porque esos valores no va a estar en el dominio de la función llamada primera derivada. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Super. Ya, entonces ahora tenemos que analizar el caso donde f' no existe, no está definida. Entonces sabemos que la primera derivada era menos 10x partido por x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, que no exista, esto es equivalente a que, ¿cómo debería ser el numerador entonces ahí? C igual a 0, ¿cierto? Entonces esto es equivalente a decir de que x al cuadrado menos 4 es igual a 0, esto es equivalente a decir que x cuadrado es igual a 4, esto es equivalente a decir que x es igual a más menos 2. ¿Está bien? Sí, Ya, entonces, ¿cuáles serían los valores críticos? Ahí concluimos, ¿ya? Los valores críticos son x igual a menos 2, x igual a 0, x igual a 2, ¿cierto? Esos son mis valores críticos. ¿Bien? Y ahora lo que haremos es, punto 3, determinar intervalos de crecimiento
y de crecimiento. De crecimiento. Profesor, en Sí. el fondo, habría X toma los valores de tal forma que no toma los valores de tal forma que el denominador no sea cero. Para determinar dónde no exista, ¿cierto? La primera derivada, claro. Entonces, Claro. esta primera derivada no existe siempre y cuando este denominador se me haga cero, porque cuando x valga 2, me va a quedar 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 es 0 y me queda una división por 0. ¿Sí? A ver, sí. A ver qué me dicen ahí. Claro, estoy en el primer caso. Pues en el primer caso estoy analizando dónde la primera derivada se me hace 0 y la primera derivada se me hace 0 solamente cuando x vale 0, porque aquí arriba me queda 0 partido por cualquier cosa, es 0. Y fíjate que el 0 está en el dominio, porque aquí me quedaría 0 partido, si x vale 0, sería 0 partido por 16, que sería 0. ¿Ya? Pero ahora también hay que analizar qué es lo que sucede cuando este denominador se me hace 0, porque ahí la primera derivada no existe, porque esa es la definición, permiso, de punto crítico, o de valor crítico, ¿cierto? De valor crítico es cuando la primera derivada es 0 o cuando la primera derivada en ese punto no existe. En el ejemplo anterior era un ejemplo bonito porque efectivamente lo único que hacíamos es encontrar el valor donde se me anula la primera derivada, porque en estricto rigor acá, para cualquier número real, la primera derivada va a existir, dado que es un polinomio es continuo. ¿Vale? Así que no hay problema con eso. O sea, cualquier número real, 0 o no 0, esto siempre va a existir. ¿Sí? ¿Ya? Por eso que no analicé qué sucede en el caso en que para esta función f' no exista, porque no hay ningún valor para el cual no exista esa función. Pero acá hay que poner ojo, porque ya la primera derivada me dio esta expresión y aquí hay que jugar un poco con el denominador de esa función. ¿Ya? ¿Vale? ¿Sí o no? No. La menos infinito, menos 2, pam, pam. Menos 2,2 y me voy a dos más infinito. Me voy a poner ahí en... Ya. Y aquí la misma jugada, ¿no? ¿Qué necesito? Ojo, ojo, ojo. Menos 2,0, ¿cierto? Ahí ya está pensando. Porque tengo 3 puntos críticos, por cierto. Si esto lo ordeno en los números reales, si hago un ordenamiento, por acá me encuentro con el menos 2, me encuentro con el 0 y después me encuentro con el 2. Así que puedo ir desde menos 2 hasta 0. O sea, estoy ahí también. Luego, desde 0 a 2. Y luego desde 2 hasta más infinito, ¿no? ¿Sí? Y es para este lado. Estamos por ahí, ¿no? Aquí estamos entre 0 y 2 y aquí está entre menos 2. Y ahora sigue siendo la misma jugada, ¿sí? Valor crítico, ¿cierto? Valor de prueba. Valor de prueba. Profe, ¿el 0 lo puso por cuando no existe?
No, ¿por qué? No. No entendí por qué puso el 0 en los Porque ese es un intervalos de... valor porque este es un valor crítico. ¿Por qué es lo que hemos calculado el valor crítico acá? En el caso que está aquí. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. X igual a 0. Y después el menos 2 y 2 aparecen cuando no existen, ¿cierto? Sí. Entonces tengo ¿cuántos puntos críticos o valores críticos? 1, 2, 3. ¿Está bien? Hay que hacer todo el resumen después. Una vez que encuentran los valores críticos, ustedes resumen cuáles son los valores críticos para formarse la tablita francesa. ¿Dale? F' de K. Porque les puede quedar algo en el margen, les puede quedar algo en el, se puede quedar con solamente lo que hicieron al final y ponen menos 2 y 2, pero el 0 también es un valor crítico, ¿sí? Y luego nos vamos aquí a lo que se llama signo. Ya. No descubran la pólvora. K igual a menos 3. Ya, ¿cuánto valdría entonces F' en menos 3? ¿Ah? Damas y caballeros. F' evaluado a menos 3. Fíjense que me quedaría F' evaluado a menos 3, sería menos 10 por menos 3 dividido por un numerito que está siempre al cuadrado, siempre va a ser, perdón, esto sería menos 3 al Es cuadrado. 30 Menos, partido 25, ¿no? ya, ¿cierto? Y eso va a ser siempre positivo, ¿no? Sí. Menos, porque lo que está arriba es menos por menos da más, y lo del denominador va a ser siempre positivo porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 6 quintos, ¿me ocurrieron ahí? ¿Ya? Y eso es mayor que 0. Por lo tanto, tiene signo positivo y sería, complete la oración, complete la oración, Creciente. Creciente. eso, ¿cierto? Creciente. Me voy a dar aquí un valor de, a ver, K igual a menos 1, ¿sí? F' evaluada en menos 1, también va a ser positivo, ¿cierto? Porque me quedaría menos 10 por menos 1, aquí menos 10 por menos 1, menos por menos más. Y me va a quedar dividido por algo que va a ser siempre positivo, porque el denominador va a ser siempre mayor que 0, ya que tengo x cuadrado menos 4 y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Cierto? Así que va a ser positivo también. Ahí va a ser creciente. Y ahora juego con k igual a 1 y con k igual a 3, para que sea simétrico, ¿ya? Y no estar inventando. Ya, con k igual a 1, ¿cuánto vale f' en 1? ¿Qué signo tendrá? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque aquí tengo menos 10 por 1, menos 10. Y lo de abajo va a ser siempre positivo, así que va a ser negativo. Entonces tiene signo negativo, así que va a ser decreciente. Acá pasa lo mismo. Ay, perdón, este es 3. Fíjate que me va a quedar arriba, me va a quedar menos 10 por 3. Más por menos es menos. Lo de arriba va a ser negativo, perdón, va a ser negativo lo de arriba. Y lo de abajo va a ser siempre positivo porque tengo aquí un numerito, lo que sea, elevado al cuadrado, va a ser siempre positivo. Así que esto va a ser negativo. Menos dividido en más negativo. Decreciente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya. Ya, entonces, díctenme ustedes. Díctenme. La conclusión, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir? La La función... derivada,
la función derivada es creciente en el intervalo menos, es creciente en el intervalo menos infinito al 0. Muy bien. Y Unido. es Y es decreciente. decreciente del intervalo 0 al infinito positivo. Y hay que descontarle los puntos críticos. ¿Cierto que sí? Ujú. Y ahí está. ¿Sí? La función lineal es penca porque efectivamente si tú tienes una función lineal ahí, por ejemplo, 3x, la derivada de eso es 3. Entonces esa función, fíjate que en estricto rigor, esa función va a ser siempre creciente porque la pendiente de esta recta es mayor que 0. ¿Sí? Entonces va a ser siempre creciente porque si la primera derivada va a ser siempre mayor que 0. Y si hubiese tenido menos 3x, eso va a ser una recta con pendiente negativa, y como tiene pendiente negativa, entonces va a ser menor que 0 y va a ser decreciente en todo numerito real. Pero no se preocupen porque esos son casos fáciles. ¿No? Esos son casos fáciles, así que no... ningún análisis. Ya. Listo. Eso tiene que ver con dos ejemplos interesantes. Bueno, este segundo ejemplo es más interesante porque la función era bonita, ¿no es cierto? Aplicamos este ejemplo rico en análisis porque aplicamos ¿qué? Una regla de derivación, ¿cierto? Del cociente, nos quedó el análisis de valores críticos, viendo cuando la primera derivada es 0, cuando no existe, y luego regla de los signos, que eso no es nada nuevo bajo el sol, porque eso lo habíamos visto cuando resolvíamos en ecuaciones. ¿Bien? Listo. Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con, acuérdense que ya tenemos listo esto, acuérdense, permiso. Intervalo de crecimiento y decrecimiento, vamos a ver qué es lo que es un punto de inflexión, concavidad, máximo y mínimo. ¿Ya? Entonces, perdona, anoten nomás y me avisan si podemos seguir. ¿Ya? Ya que me dicen, pasamos a lo siguiente. Estamos votando. Ya, entonces les comento un poquito. Mientras notan, si queremos analizar la concavidad de una función, dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, si queremos ver dónde alcanza el máximo o el mínimo, nosotros tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Me avisan si...? Jóvenes. Están muy callados, por favor, ¿qué les pasa? Cuando hacíamos clases estaban ahí conversando y eso todo. Ya. Hace tutito. Ya. Sí, está. Hace frío aparte. Aparte que No está resfriado.
Sí. Estamos ahí de lado, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos entonces, criterios, ya ahí les voy a dar, a ver si hay un librito, alguna cosa. Vamos a ver lo siguiente. El criterio de la segunda derivada. Bueno, aquí el valor vamos a decir que hay un valor de inflexión. Es distinto decir que hay un punto crítico que es un valor de inflexión, o un valor crítico que es un valor de inflexión. Cuando hablemos de valores de inflexión, entonces vamos a determinar aquellos valores donde la segunda derivada se me hace cero. Esa es la idea. ¿Ya? Y el punto A, f de A es un punto de inflexión. Este A, f evaluado en A es un punto de inflexión donde A es un numerito real donde la segunda derivada, si yo evalúo la segunda derivada en ese A, la función se me hace. Entonces, de aquí en adelante, vamos a partir de estos valores de inflexión, nosotros podemos determinar dónde la función es cóncava hacia arriba o dónde la función es cóncava hacia abajo. A partir de los valores de inflexión. ¿Ya? Los valores críticos nos permitían a nosotros determinar, ¿cierto?, dónde la función era creciente o decreciente, y eso tiene que ver con dónde la primera derivada es mayor o menor que cero. ¿Sí? Ahora, para saber si una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, entonces tenemos que encontrar los valores de inflexión y determinar dónde la segunda derivada o en qué intervalo la segunda derivada es positiva. Si la segunda derivada es positiva, entonces decimos que es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, entonces cóncava hacia abajo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, permiso, porque esto yo... Profesor, en este caso, ¿el punto de inflexión siempre va a ser igual a 0? El valor de inflexión es cuando la segunda derivada se me anule. Siempre. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces tengo que resolver ahí una ecuación y encontrar los valores donde la segunda derivada se me haga así. ¿Ya? Y eso a nosotros nos permite analizar el signo de la segunda derivada y determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. No, o sea, tenemos que hacer... es similar el razonamiento, pero si yo quiero analizar concavidad hacia arriba o hacia abajo, tengo que saber dónde la segunda derivada de la función se me hace cero. Pero la estructura sigue siendo la misma. En vez de trabajar con una tabla francesa donde tengo f' de k, voy a tener f segunda de k. ¿Sí? Y analizo los signos, y ahí ya no, si analizo f segunda evaluado en el valor de prueba, ya el análisis de signo no me va a determinar si es creciente o decreciente, me va a determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Sí? No sé si me expliqué. Luis, ¿cierto? Ya, ahí está la idea. Ya. Vamos mano a la obra, vamos a trabajar con las mismas funciones, como ya hemos hecho el trabajo, encontrando funciones nuevas y empezar a llegar de nuevo. Entonces, vamos a trabajar con... Ya, me avisan si anotan esto, si anotaron para poder... Entonces, ya, listo, ya, vamos.
Entonces nos vamos acá, a la siguiente página, tatatán. Y de ahí, Ay, bueno, aquí tengo un máximo mínimo, ¿ya? También que lo vamos a poner ahí, para que anoten eso. Ah, chuta. No alcanzo a anotar acá. A ver dónde me alcancé. Acá abajito. ¿O al lado? No, abajo. Ahí sí. Ahí tengo cóncava hacia arriba y hacia abajo y vamos a ver un valor crítico. Fíjese que para determinar si hay un máximo tengo que evaluar la segunda derivada en el valor crítico, solamente en el valor crítico. Y si es menor que 0, entonces sería un máximo. Si la segunda derivada evaluada en el valor crítico es positiva, entonces sería hay un mínimo relativo en el punto C, F, donde C, en este caso, eso sí que es importante, C es un valor crítico. ¿Ya? Valores críticos. Los valores de inflexión sirven para determinar el tipo de concavidad que tiene la función. Ahora, si yo evalúo la segunda derivada en un valor crítico y me da como resultado un número negativo, entonces hablamos de máximos relativos. ¿Sí? El punto C, f de C va a ser un máximo relativo. Y si yo evalúo la segunda derivada en el valor crítico y me da un número positivo, entonces el puntito C, f evaluado en C va a ser un mínimo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con máximo relativo o mínimo relativo? Por ejemplo, para aprovecharnos del pánico. Porque podemos tener... A ver. Una función aquí, así. Algo así, ya. Entonces, fíjate que si tú analizas en este intervalo, hay solamente un máximo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Este sería el máximo, porque ahí estaría alcanzando el máximo de la función. En cambio, si mi intervalo de análisis, en ese intervalo esto sería un máximo absoluto, pero fíjate, si yo tomo en este análisis, podrías decir que el máximo es este. Si tomo como punto de análisis todo el intervalo que yo puse en verde, podría decir que el máximo es este, ¿no? No podría. No, porque es cierto. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pueden haber máximos. En todo esto, este punto que está aquí, sería mi máximo absoluto, porque es el mayor de todos los máximos que yo puedo encontrar. ¿De acuerdo? Pero acá yo Ah, puedo encontrar un máximo local que sería o relativo nomás, solamente en un solo intervalo. ¿Sí? ¿Estás dando cuenta? Entonces va a depender de dónde tú estés analizando. Entonces, efectivamente, en cambio tú puedes tener una función como esta. Y listo. Ahí hay solamente un máximo y solamente un mínimo. Pero si tengo una función como esta que está acá, no solamente tengo un único máximo y no tengo un único mínimo, pues entonces yo puedo hablar de máximos absolutos o de máximos relativos, ¿sí? ¿Está bien? O locales, que se llaman. ¿Vale? A eso se refiere. gracias, profe. Vale, de nada. Ya, vamos entonces a lo siguiente. Ya tenemos el intervalo de crecimiento y crecimiento, ya está hecho ya esa parte. Lo que está listo es esto, ¿no?
crecimiento, decrecimiento. Puntos de inflexión, intervalos de concavidad y puntos de máximo y mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar un punto de inflexión o valor de inflexión, pongamos. ¿Qué debía, para que fuese un valor de inflexión, qué debía pasar? La segunda derivada tendría que ser igual a 0, ¿cierto? Eso sería un valor de inflexión. Ya. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuánto nos daba la primera derivada de la función? Nos daba 3x al cuadrado menos 2. La segunda derivada de la función, ¿cuánto sería la segunda derivada de esto, damas y caballeros? ¿Qué me dice el público? La segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Sería 6x. 6x o no? Sí, muy bien, 6x, ¿por cierto? Porque se pasaba allá, me quedaría 3 por 2 y por x elevado a 1, que sería 6x. ¿Ya? Pero para que sea un valor de inflexión, ¿qué es lo que tengo que resolver? Igualarlo a 0. Muy bien. Excelente. Eso, ¿cierto que sí? X igual a 0. ¿Ya? Entonces, x es igual a 0 es un valor de inflexión. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, damas y caballeros? A continuación, veremos lo siguiente. Me están pidiendo, ya tengo el valor de inflexión, entonces teniendo un valor de inflexión, por el criterio de la segunda derivada, tengo que determinar dónde la primera derivada, la segunda derivada es positiva o negativa para decir si es cóncava hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces lo que vamos ahora a encontrar aquí, análisis de concavidad. Podríamos poner. Hacemos una tabla similar a la tabla francesa que hemos hecho anteriormente, pero ahora mis valores de prueba los voy a tener que analizar en la segunda derivada. Entonces estoy como, me dio solamente un valor de inflexión, entonces esto me genera el intervalo menos infinito 0, 0 más infinito. ¿Sí? Nos vamos acá, hacemos valor de prueba. Profe, Sí. entonces aquí siempre se hacen solo dos intervalos, porque como es para positivo y negativo. Porque, claro, que depende mucho de cuántos valores de inflexiones me tenga. Si hubiese dado, por ejemplo, 2 valores de inflexión, entonces hubiera tenido más intervalos. Pero como me dio solamente un valor de inflexión que era x Ya igual a entendí. 0, entonces se me divide en 2 intervalos. ¿Ya? Claro, claro. Profe, ¿Sí? ¿por qué dejó de ver un 6x a pasar solamente a x es igual a 0? ¿De dónde está, dónde se fue el 6, perdón? Porque yo estoy resolviendo esta ecuación, pues. 6x igual a 0, yo tengo que saber. Y después ese 6 lo paso dividiendo, 0 partido por 6 es 0. Ah, sí, verdad. Lo siento, ¿Cierto? gracias. Entonces tengo que saber dónde la segunda derivada se me hace 0 y la segunda derivada se me hace 0 para un x igual a 0, porque lo resolví. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a analizar ahora la segunda derivada en ese valor de prueba. Y lo que haremos aquí, signo.
K igual, no, K igual a menos 1 y K igual a 1 en este caso. La segunda derivada en menos 1, ¿qué signo tendría la segunda derivada en menos 1? Pues sabemos que la segunda derivada de x medio 6x, ¿por cierto? Entonces la segunda derivada en menos 1 sería menos 6, claramente es un negativo, así que tiene un signo negativo. Y si tiene un signo negativo, ¿qué me dice? Profe, Es cóncava hacia abajo, sí, dígame. si tiene un mínimo, al tiro yo digo que es cóncava hacia arriba, y si tiene un máximo, al tiro digo que es cóncava hacia abajo. ¿Será verdad o será verdad? Buen análisis, buen análisis. Sí, sí. Pero antes de eso, lo que tendría que hacer ahí, tendría que evaluar, porque aquí un máximo o un mínimo es el que evalúa la segunda derivada en el valor crítico. ¿Sí? Y efectivamente es donde pasa de creciente, de donde pasa a ser de cóncava hacia arriba hacia abajo. ¿Cierto? Sí, también es correcto lo que dice. Entonces estaría bien. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, fíjate que sería una cosa así, ¿no? Si yo paso de aquí, así, ¿no? Ahí tengo una concavidad, ahí donde cambio de concavidad, ¿viste? ¿Sí? Ya, ¿cómo es? Si es negativo, ¿es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? ¿Qué me dice el criterio ahí? Fíjense. Si la segunda derivada es negativa, ¿no? Entonces esta sería cóncava hacia abajo, ¿cierto? Y es triste, cuando hablemos que es cóncava, voy a poner aquí concavidad, ¿no? Concavidad. Esa sería hacia abajo. Y si es hacia abajo, sería así. Y con K igual a 1, positivo. De allí sería hacia, cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, es feliz. ¿Está bien? Espero que con la clase estén felices o tristes, ¿ya? Estén felices, ¿sí? Cóncava hacia arriba. Ya. Segunda derivada mayor que 0. Ya. Pero ojo acá, vamos a analizar ahora máximos y mínimos, pero para analizar máximos y mínimos, el teorema 3 nos dice que si yo evalúo la segunda derivada en los valores críticos de la función, entonces voy a tener un punto de, si es mayor que 0, voy a tener un punto de mínimo, y si la segunda derivada de los valores críticos, evaluar los valores críticos, es menor que 0, voy a tener valores máximos, ¿ya? Anoten eso porque vamos a hacer un análisis de máximo y mínimo, y de ahí terminamos la clase para que tengamos un break de 15 o 20 minutos y después vuelve el profesor Víctor. ¿Ya? Se incorpora ahí. ¿Está bien? Ahí me dicen si anotaron para pasar a la siguiente. No. Tranquilo. Tranquilo. Ahí es donde hay un cambio de solamente con calidad, ¿no? ¿Ya? Solamente un cambio con calidad. Para que se entienda, vamos a
Hacemos, anoten ahí y hacemos el análisis de cuál sería el punto de máximo, porque una cosa es cuál es el punto de máximo o cuál es el punto de mínimo, ¿sí? Porque cuando hablamos de puntos, tengo que saber cuáles son las coordenadas del eje X y del eje Y, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un análisis de máximo y mínimo, ¿ya? Ahí me avisan si podemos pasar a la siguiente. ¿Sí o no? ¿Listo? Listo. Profe, una consulta, por ejemplo, en esta parte ya del segundo teorema, digamos que tiene solamente dos pasos para desarrollar. ¿Ese igual? ¿Cómo? ¿Cuál teorema? O sea, en el teorema 2, Sí. o sea, en general con el intervalo de concavidad solamente tiene dos pasos. Por ejemplo, en el primero usted había anotado como 3 pasos. En este caso serían solamente 2, que sería el valor de inflexión y después sacar si está hacia abajo o hacia arriba. No, es que en estricto rigor, este paso de lo que hicimos, el valor de inflexión, lo hicimos en uno, porque el valor de inflexión es encontrar la segunda derivada, ¿cierto? Entonces fíjate que no le puse el paso 1 a encontrar segunda derivada, automáticamente encontramos que el valor de la segunda derivada igualamos a 0. ¿Ya? Pero si tú también lo puedes hacer en 3 pasos. El primer paso sería encontrar f' de 0 de x. El segundo paso es encontrar los valores críticos, el valor de inflexión, que es donde la segunda derivada es igual a 0. Y el tercer paso, determinar concavidad, ¿cierto? Que sería análisis de concavidad. Y eso es con la tablita. ¿Está bien? Lo puede hacer así. Ah, ya, gracias. Entonces, en el segundo paso, nosotros encontramos los valores de inflexión. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿Vale? Profe, y si la tabla hubiésemos hecho con... ¿Y por qué 0,5 y menos 0,5? Ah, no, lo mismo. Lo importante es que si va a ser el mismo análisis, lo importante es que el menos 0,5 está en el intervalo menos infinito y 0, y 0,5 está en el intervalo 0 más infinito, así que da lo mismo. Tienes que tomarte un punto que sea representativo o que pertenezca al intervalo en el cual está realizando la concavidad, ¿sí? Esa es la idea del valor de prueba, lo mismo que hacíamos cuando resolvíamos inecuaciones, pero esta tabla ahora la estamos viendo desde el punto de vista de la aplicación de la derivada, ¿ya? Te puede haber dado el menos 0,8 hasta el menos 10 millones y llegáis a la misma cuestión, ¿sí? No hay problema, pero no vamos a descubrir la rueda con numeritos. Así que lo puedo hacer con menos raíz de 2pi partido por 3. ¿No? Vale, nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver el análisis de máximo y mínimo, y con eso terminamos y nos damos... Y ahí nos damos unos 30 minutos de break, para que se vayan a tomar un café, porque tenían sueño, ¿me estaban diciendo? ¿O frío? Y ahí continúan, más que nada, resolviendo dudas con el profe Víctor, ¿ya? Porque hasta aquí no vamos a llegar. Vamos a llegar hasta acá, no vamos a pasar más materia, ¿ya? Ok, profe. Muchas gracias Vale. por el descanso. Sí. Entonces vamos a analizar aquí análisis de máximos y mínimos. Ya. Entonces, para eso tenemos que volver al pasado y saber cuáles eran los puntos críticos de los valores críticos
de f son de la función son. Entonces volvamos al pasado. Parece que era x igual a menos 0.83, no sé, no me acuerdo, 81 parece que era. 0,81. Eso. Ya, ahí está. Entonces, siempre que quieran analizar máximo y mínimo, vuelven al pasado y analizan y ven los valores críticos. Y lo que hacemos es, ¿qué sucede con el signo de la segunda derivada evaluado en el valor crítico? A ver, pongámoslo aquí. Para x igual a menos 0.81, se tiene que la segunda derivada evaluada en menos 0.81, acuérdense que la segunda derivada era 6x parece, ¿no? Sí. Sí. E igual a 6 por menos 0.81. Eso es negativo, ¿cierto? Porque más por menos menos, eso me da un número negativo. Luego, el punto menos 0.81, f evaluado en menos 0.81, a ver, ¿y cuánto sería? Aquí vamos a ver la función. Vamos a poner aquí como torpedito para que sepamos cuál es la función SIA. F de x era x al cubo menos 2x menos 2. ¿Ya? Entonces la función evaluada en menos, entonces vamos a poner aquí menos 0.81 y evaluamos la función en menos 0,81. 0,81 al cubo menos 2 por 0,81 menos 2. A ver, veamos cuánto me quedaría, permiso, sí. Permiso. Esto lo voy a sacar de acá. Guardar. Ahí. Era, tengo que borrar la función, sí, ya. Entonces sería menos 0.81 elevado al cubo era menos 2 por 0.81 menos 2. Eso da menos 4,15. Entonces el punto, este es como tener nuestro A, F evaluado en A, donde A es un valor crítico, ¿no? Eso sería, si es un máximo, es un punto, ese es un máximo relativo. Era menos ahí, ¿no? Es menos y menos ahí, eso. ¿Qué onda? Profesor, en ese caso usted utilizó la primera Ay, aquí función. me quedó, es un menos aquí, no, espérame. Por menos, ¿cierto? A ver si. Dígame, ¿sí? En ese caso usted utilizó la primera función antes de derivarla. Claro, porque lo que te dice el teorema me dice que, mira, entonces el punto C, F evaluado en C es un máximo o un mínimo relativo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tengo que, para saber si es un máximo o un mínimo relativo, tengo que determinar si la segunda derivada en
evaluada en el valor crítico es menor que 0, entonces ahí voy a tener un punto de máximo relativo. ¿Ya? Entonces aquí yo me menos 0.91. Ahí está. Y aquí tengo que poner ahí, ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ya, ahí sí. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien, está bien. Entonces, no. No confundirse con si es negativo, entonces sería un máximo. Y es todo lo contrario de lo que uno piensa. ¿Ya? ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de qué te refieres? No te cacho. ¿Y 3,08? ¿De dónde salió 0,08? 0.81. Pero si estoy trabajando con menos 0.81, ¿no? Creo que te perdiste en el cálculo ahí. ¿Sí? Eso ya lo arreglé ahí. 0 menos 0.y menos 2. ¿Sí? No te perdiste los cálculos porque ya lo actualicé, estimado. Así que te quedaste en el pasado. Y para x igual a 0,81, se tiene que la segunda derivada evaluada en eso es positivo. Es mayor que 0, con el mayor que 0, luego el punto 0.81, f, aquí voy a trabajar con ahí, ponerle una f ahí, ¿ya? Para que les quede que f evaluado en 0.81 sería 0.81, y aquí lo único que hago es cambiar ese pues negativo por positivo, menos positivo, y eso sería menos 3,08. ¿Sí? Ahí está. ¿Y eso qué es lo que sería entonces como es mayor que 0, mínimo relativo? Tengo puntos de máximo y mínimo relativo. ¿Ya? Listo. Ya. Eso sería, jóvenes. Ahora, ¿cuánto es la media horita de break? Y voy a guardar esto y se lo subo al tiro a la plataforma. ¿Profe? Sí. Una consulta, eso que es donde sale como f es igual a menos 0,81, lo que está en eso rojito, ¿qué es? ¿El negativo? ¿O? Es la función, para que hagan la diferencia entre esa la es la función función. y la derivada. No se vayan a confundir que yo tengo que jugar con la función y no con las derivadas para encontrar los valores de máximo o mínimo relativos, los puntos de máximo o mínimo relativos, ¿sí? Es la Ya. función, ¿sí? Para que por eso le puse esa énfasis que sea f nomás, la funcioncita, y con eso juego con esto, ¿eh? ¿Sí? No con... Una cosa es evaluar la segunda derivada de los valores críticos, y lo otro es encontrar el punto de máximo o de mínimo relativo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que salía en el teoremita? Entonces, déjenme ahí subir al tiro esto. Profesor, Sí, en la quinta línea, en donde dice 6 por 0,81 mayor que 0. sí. Ya, ok. Este es positivo, 6 por un número positivo es positivo, y si es mayor que 0, entonces tengo un mínimo relativo, ¿cierto? Ahí dice. Entonces no fue necesario estar evaluando porque ya sabemos que en este caso era fácil la segunda derivada, que era 6x, ¿no? Entonces, si yo lo evalúo en 6, este es positivo, va a ser positivo. Vamos a buscar la PDF.
Vamos a poner aquí. Guardo. Salgo. Cierro. Chaolín. No guardar. Ya. Y esto se lo subo de inmediato, jóvenes, acá. Material docente. Pegar. Seleccionar. Esta cosita sería. Para. Y método de cuantificación. 5 el 7. Ahí estaríamos. Solo para los integrantes del curso y estamos. Ya, ahí en medio de nomás se juntan con el profe Víctor. ¿Él va a hacer la clase presencial? No, no va a hacer la clase online. Ya creo que le subí el enlace. ¿Ya? Hasta aquí no va a llegar la materia, no hay nada más que ver. Eso sería jóvenes. ¿Ya? Que estén bien y nos estamos escuchando o viendo en la prueba. Chau, chau. Adiós, Gracias, profe. profe. Chau, chau.